Hola a todos, mi nombre es Brandy Anaya del programa Análisis de Costos y Presupuestos del ITM. El día de hoy voy a hablar sobre la opción 1, que es sobre el reto de presentar en un video en donde se pueda expresar el segundo video en relación a la IA y las diferentes formas de emplearla. Dentro de este reto voy a estar explicando el teorema de Bayes por medio de Gemini con sus debidas fórmulas y gráficos, por supuesto. Lo primero que hice fue especificar en la IA qué era en sí lo que necesitaba, siendo muy detallada. Eh, la tarea que deseaba realizar y acto seguido analicé que no tuviera ningún vacío como tal, mi tema como tal. En ese orden de ideas comenzaremos por la definición simple. Acá, buscando en Gemini, me tira que el teorema de Bayes nos enseña a actualizar la probabilidad de una hipótesis, nuestra creencia inicial, cuando observamos nueva evidencia. Es la herramienta matemática para el cambio de opinión basado en datos. Concepto clave, la probabilidad condicional. Todo se basa en la probabilidad de que algo ocurra, dado que otra cosa ya ocurrió. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva, dado que el cielo está nublado? Por este lado les estaríamos dando el significado a la fórmula que me arroja, que es B entre paréntesis A por B, A dividido B, perdón, igual a P entre paréntesis B dividido A por P entre paréntesis A sobre P entre paréntesis B. Que a final de cuentas esta fórmula significa como tal P entre paréntesis A y B, probabilidad posterior. P entre paréntesis A es probabilidad previa, nuestra creencia inicial sobre la hipótesis antes de ver la evidencia B. Y P entre paréntesis B y A, verosimilitud. P entre paréntesis B, probabilidad de la evidencia. La probabilidad total de que ocurra la evidencia B en general se calcula con el teorema de la probabilidad total. Acá la IA también nos da un ejemplo un poco más práctico con respecto a un diagnóstico médico, con respecto al test de una enfermedad rara. Acá nos plantean diferentes datos del problema, que serían que la enfermedad afecta al 1% de la población, siendo una probabilidad previa. El test es positivo si tienes la enfermedad en un 90% de los casos, siendo este un 0.90%. Y el test da falsos positivos en un 8% de las personas sanas, siendo esto el 0.08% del porcentaje como tal. Acá en el ejemplo como tal nos explica súper resumido con respecto a lo que quiere dar. Y acá se menciona, si una persona da positivo en este test con esta rara enfermedad, ¿cuál es la probabilidad real de que esté enferma? Aquí se plantea como tal la fórmula, que sería calcular la probabilidad total de la evidencia, que es la suma de los positivos verdaderos y los falsos positivos. Por acá se muestra la ecuación como tal para sacar este resultado, y acá nos arroja también los diferentes tipos de fórmulas que se implementarían dependiendo si son positivos verdaderos o falsos positivos. Acto seguido se pasaría a aplicar la fórmula de Bayes, sustituyendo todo para obtener la probabilidad posterior. Por este lado se muestran los datos que se sustituyeron como tal para llegar a esa probabilidad posterior. El resultado da que, a pesar de ser positivo, la probabilidad de estar enfermo es solo del 10.2%. En el momento en el que pues se le explica a la IA que se necesita un gráfico como tal, sí tuve que implementar 2 veces la misma, decírselo 2 veces para que sí me arrojara como tal la visualización, ya que en este lado simplemente me arma como tal cuál sería el diagrama que me visualizaría como tal este ejemplo. El del resultado contraintuitivo es solo el 10.2%, que según esto se explicaría mejor en un diagrama de árbol. Según la explicación, pues acá me explica el gráfico, más no me lo muestra. Se explica que las ramas iniciales, las previas, sería que el 99% de la población va a la rama de sano.
una mucho más ancha y solo el 1% a la rama enferma. Positivos totales sería que al final contamos todas las personas que dieron positivo, o sea, el 0.009 sumado al 0.0792 igual a el 0.0882, perdón, dando como origen los positivos totales que al final pues sería esto, el 0.0882. Y el vacío, se observa que el área de los falsos positivos es casi 9 veces mayor que el área de los positivos verdaderos, como tal acá en nuestro ejemplo de forma escrita. Los falsos positivos, según esto, dominan el total de positivos. Y es por eso que si te da positivo, lo más probable es que seas uno de los 792 falsos positivos, no uno de los 90 positivos verdaderos como tal. Acá como tal se estaría demostrando que el teorema en sí se ajusta a nuestra creencia inicial del 1% por la evidencia, llevándolo al 10.2% inicial. La IA Gemini también nos muestra las conclusiones que sacó con respecto al teorema de Bayes, que pues nos dice que es esencial, ya que evita errores de intuición, muestra que la rareza de un evento puede anular la aparente fuerza de la evidencia como tal. Además de esto, también se aplica a la vida real. Es la base para diferentes sistemas de diagnósticos médicos, filtros de spam, para poder como tal sacar la probabilidad de que un email sea spam, dado que tiene ciertas palabras, ciertos patrones, ciertas características que como tal lo hacen tirando más a cierto porcentaje que sea spam. Y aprendizaje automático. Es una herramienta que nos permite en sí pensar con precisión sobre la incertidumbre, sacar la verdad verdadera en pocas palabras. Por otro lado, por acá se muestran dos gráficos mucho más especificados con respecto a las fórmulas que se emplean en este teorema de Bayes, donde están más simplificadas y mejor explicadas. Eso sería todo con respecto al teorema de Bayes. Espero haber sido lo suficientemente clara, pues que la IA Gemini sí me haya funcionado con respecto pues al reto que nos pusieron como tal de actividad y pues implementando un poco con respecto a pues la retroalimentación que nos queda, pues la enseñanza más bien que nos queda como tal, pues diría que hasta para usar las IAs y toda esta inteligencia artificial también se necesita mucho tener una buena inteligencia y saber redactar muy bien las preguntas, porque no siempre te va a arrojar algo verdadero o algo que vaya en base a lo que en realidad estás buscando, si no le aplicas un poco de mente como tal. Muchas gracias por la escucha. Ha sido todo. Gracias.